Las bases de la fe premilenial por el Dr. Charles C. Ryrie. Capítulo 3. Su base en la hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia que enseña los principios de interpretación. En particular, la hermenéutica bíblica es la ciencia que determina los principios de interpretación de las Sagradas Escrituras. La hermenéutica no es exégesis, porque la exégesis es la práctica de un arte del que la hermenéutica es la ciencia que lo gobierna. Por ello, la hermenéutica es la ciencia más fundamental. 1. La importancia de la hermenéutica. Harnack admite que en tiempos recientes se ha desarrollado un tipo moderado de quilismo académico a partir de una creencia en la inspiración verbal de la Biblia. En tanto que se reconoce que la inspiración no es equivalente a la hermenéutica, se insiste, no obstante, en que la primera es el prerequisito de la última. Aunque no se puede decir que todos los amilenialistas niegan la inspiración verbal plenaria de las escrituras, no obstante, como se mostrará después, parece ser el primer paso en esta dirección. El sistema de espiritualizar las escrituras constituye una negación tácita de la doctrina de la inspiración verbal plenaria de las escrituras que este autor sostiene. No obstante, es significativo que Harnack, que no es precisamente un amigo del premilenialismo, relacione tan de cerca la inspiración verbal con el premilenialismo. Asumiendo la inspiración plenaria y verbal de las escrituras, nótese lo crucial que es el carácter del tema que toca a la ciencia de la hermenéutica con relación al premilenialismo. Se trata de la interpretación literal frente a la interpretación figurativa de las escrituras. Henry H. Hosper cita a Peters, que es un amilenialista, en el prólogo a su libro acerca de la hermenéutica para mostrar que los principios de interpretación son determinantes en la controversia, dice Peters. La cuestión de si las profecías del Antiguo Testamento con respecto al pueblo de Dios han de interpretarse en su sentido ordinario como se interpretan las otras escrituras o si se pueden aplicar apropiadamente a la Iglesia cristiana, recibe el nombre de la cuestión de la espiritualización de la profecía. Este es uno de los principales problemas en interpretación bíblica y afronta a cada uno de los que intentan efectuar un estudio serio de la palabra de Dios. Constituye una de las principales claves a la diferencia de opinión entre los premilenaristas y la masa de los eruditos cristianos. Los primeros rechazan tal espiritualización, los últimos la emplean y en tanto que no haya acuerdo en este punto, el debate es interminable y estéril. Y Floyd E. Hamilton, otro amilenialista, confiesa: ahora bien, tenemos que admitir con franqueza que una interpretación literal de las profecías del Antiguo Testamento nos da precisamente una representación de un reinado terrenal del Mesías, como el que presenta el premilenialista. No es entonces mucho de asombrar que también Rutgers, otro amilenialista, considere la interpretación que el premilenialista hace de las escrituras como el principal error del sistema. Así que queda patente que la cuestión de la interpretación es básica y crucial y que demanda una consideración cuidadosa. Puede servir como base o como tumba del sistema premilenial. 2. Principios generales de interpretación. Hay unos ciertos principios reconocidos de interpretación bíblica que se expondrán primeramente. Después se podrá mostrar cuán estrechamente se adhiere la interpretación premilenaria a estos principios. Este es el orden propio y lógico, aunque el amilenialismo lo invierte, afirmando en primer lugar su sistema y después formulando principios de interpretación que funcionen con tal sistema. Toda doctrina tiene que hallarse
erigida sobre principios sanos de interpretación. De otra manera tiene que cambiarse la doctrina. Estos son los principios generales de la hermenéutica. Interpretar gramaticalmente. No hay otra norma más fundamental de interpretación que esta. El intérprete tiene que empezar su trabajo estudiando el sentido gramático del texto, determinando el sentido exacto de las palabras siguiendo el uso y las relaciones lingüísticas. Una palabra es un vehículo del pensamiento, por ello, el significado de cualquier pasaje tiene que estar determinado por un estudio de las palabras que se hallan en él, con la relación sostenida en la frase. Este es un corolario natural de la creencia en la inspiración verbal plenaria de las Escrituras, porque si uno sostiene que las palabras del texto fueron inspiradas por Dios, entonces se tienen que interpretar estas mismas palabras. Se exige una verdadera exégesis. Interpretar según el texto. La Biblia no es un libro de palabras o versículos unidos sin ninguna relación uno con el otro. Por ello, el contexto que incluye tanto el contexto inmediato como el alcance más amplio de la sección o del libro tiene que ser estudiado a fin de ver la relación que cada versículo tiene con lo que le precede y con lo que le sucede. No hay nada mejor que dejar que el autor se explique a sí mismo, y el estudio del contexto es una de las fuentes más dignas de confianza a disposición del intérprete. En algunas ocasiones el contexto inmediato no da toda la luz precisa sobre un pasaje determinado, y así se tiene que considerar el contexto más amplio, incluso todo el alcance del libro mismo. El propósito de la redacción, los destinatarios y el tema general del libro constituyen todos ellos factores importantes. La discusión posterior del nuevo pacto en Hebreos 8 dará un buen ejemplo de esta norma. Comparar la escritura con la escritura. Este principio de interpretación, que no fue empleado hasta la Reforma, pone la hermenéutica sobre una base verdadera y sólida. No solamente utiliza pasajes paralelos en las escrituras, sino que regula la interpretación de cada pasaje en conformidad al tenor general de la verdad revelada. Deja muy abajo a los que pretenden recibir la Biblia como la palabra de Dios y que rechazan revelaciones específicas que se hallan en ella debido a que no concuerdan con el marco específico de su teología preconcebida. Constituye una gran incoherencia a emitir una revelación positiva y a continuación rechazar cosas positivamente reveladas. La aplicación de este principio a la hermenéutica significa la armonización de toda la Biblia. Un pasaje oscuro o aparentemente contradictorio no puede invalidar una doctrina claramente apoyada por este principio de la analogía de la fe. Los amilenialistas que ridiculizan puntos oscuros en el sistema premilenial deberían recordar que ellos tienen que producir todavía, incluso en forma de bosquejo, un sistema con respecto al cual haya concordancia unánime dentro de su propio círculo. Estos entonces son los principios generales de interpretación. ¿Qué utilidad saca el premilenialismo de estos principios generales? ¿Practica lo que predica? Que el premilenialismo interpreta gramaticalmente, esto es, literalmente, es algo que no se discute, porque este es el principal diferenciador prontamente admitido entre el premilenialismo y el amilenialismo. Apela al contexto como en el ejemplo citado, y no hay duda de que el premilenialismo afirma tener un sistema completo que sigue la norma de comparar la escritura con la escritura. Es evidente de los comentarios y de la teología amileniales que ellos aceptan una interpretación literal de la mayor parte de la Biblia, pero que en el campo de la escatología recurren al principio de la espiritualización. Así, el sistema se halla en posición de utilizar dos principios distintos y contradictorios de interpretación.
Por ello, es inútil por parte de la milenialista discutir en contra del premilenialismo y que ponga objeciones cuando las normas de interpretación no se hayan establecidas. No obstante, ya que los dos sistemas concuerdan en los principios generales, el quid de la cuestión tiene que centrarse en los principios de la interpretación de la profecía. 3. Principios de interpretación de la profecía. Todos reconocen la necesidad de una regla válida para la interpretación de la profecía, dice F. E. Hamilton representativamente. Hay muchos pasajes en las profecías que estaban designados para ser tomados literalmente. De hecho, una buena regla de trabajo a seguir es la de que se tiene que aceptar la interpretación literal de la profecía a no ser que a. Los pasajes contengan lenguaje evidentemente figurativo. B. A no ser que el Nuevo Testamento autorice a su interpretación en otro sentido que el literal. O C. A no ser que una interpretación literal fuera a producir una contradicción. La espiritualización entonces es la respuesta del amilenialista al problema de la interpretación de la profecía. Es lo mismo que alegorizar y este método de interpretación no tiene un origen muy apetitoso. Farrar, que no es un premilenialista, señala que la alegoría no surgió en absoluto de una piedad espontánea, sino que fue la hija del racionalismo que debió su nacimiento a las teorías paganas de Platón. Merecía este nombre porque hacía decir a las escrituras algo distinto de lo que decían. Orígenes toma prestado de los paganos platonistas y de los filósofos judíos un método que convierte la totalidad de las escrituras, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, en una serie de enigmas chapuceros, variables e increíbles. La alegoría le había ayudado a librarse del literalismo supersticioso y quiliasta y de las antítesis de los gnósticos, pero abrió la puerta a males aún más perniciosos. Esto suscita una grave cuestión en el mismo punto de partida con respecto a la integridad de este método de espiritualización para la interpretación de la profecía. Las razones de Hamilton para espiritualizar las escrituras reciben una fácil respuesta. Las figuras para las que se utiliza un lenguaje figurativo tienen un cumplimiento literal. Muchos de los pasajes del Nuevo Testamento, aducidos como ejemplos de interpretación espiritual del Antiguo Testamento, son meramente citas de textos de prueba por escritores de las Escrituras en apoyo de puntos específicos. Finalmente, no existe justificación alguna para separarse del sentido literal de las Escrituras, debido a que tal sentido cree una contradicción aparente. Muchas de estas aparentes contradicciones se considerarán en páginas siguientes, pero es suficiente decir que si las contradicciones justifican un rechazo del sistema, entonces el amilenialismo como sistema tiene que ser rechazado porque hay en él serias contradicciones que todavía esperan una solución. Pero bien se podría preguntar, ¿cómo enfoca el premilenialista el problema de la interpretación de la profecía? Hay algunos principios de interpretación de la profecía que emplea él, pero que estén de acuerdo con el principio hermenéutico básico de la interpretación literal. Estas preguntas reciben respuesta en la siguiente lista de principios especiales para la interpretación de la profecía. Principios que no son contradictorios, sino coherentes con los principios generales de la hermenéutica ya considerados. No son principios deducidos de una exégesis premilenialista, sino que se trata de reglas especiales que surgen de las reglas generales de la hermenéutica y del problema particular de la profecía, sobre las que se basa la exégesis premilenial. Si entonces estos principios especiales que tratan de la interpretación de la profecía son coherentes con la ley básica de la hermenéutica, esto es, con la interpretación literal, y si señalan el camino
a un sistema inclusivo, coherente y armonioso de interpretación bíblica, entonces el premilenialismo descansa sobre una base especialmente firme en relación con la hermenéutica. Coherencia en principio. Esta es una afirmación sumaria de lo que acabamos de decir. La profecía no es un caso especial en que demande una hermenéutica especial si tal sistema contradice el principio básico de interpretación literal. Pueden haber accesorios especiales de este principio, pero el principio tiene que ser coherente. Comparar profecía con profecía. Este principio muy fundamental de interpretación profética está ordenado en la misma escritura, porque Pedro dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, segunda de Pedro 1:20. Se utiliza generalmente en el sentido de propio de uno, Juan 1:11, 1 Corintios 12:11, Mateo 14:13, y significa simplemente que ninguna profecía se ha de interpretar por sí misma, sino a la luz de todo lo que Dios ha hablado sobre aquel tema. Cada profecía constituye una parte de un maravilloso esquema de la revelación, y este esquema entero, así como la interrelación entre las partes, se tiene que mantener en mente. Ningún profeta recibió la revelación de toda la verdad. Más bien, el libro la desarrolla poco a poco sin contradicción, hasta que tenemos una figura completa y perfecta. En relación con esto, se tiene que recordar que las dificultades no son contradicciones, ni tampoco la existencia de un problema milita contra las claras afirmaciones de la profecía. Al tratar con estos problemas, Charles L. Feinberg ofrece dos sugerencias pertinentes. En primer lugar, cuando se afirma ciertas dificultades de una doctrina que afirma ser bíblica, uno solamente tiene que señalar que es posible una solución del dicho problema. Cuando se relacionan ciertos pasajes de los que se dice que contradicen la doctrina premilenial, todo lo que es necesario es demostrar que según las reglas de la exégesis es posible una armonización. Segundo, en algunas ocasiones ni esto se puede demandar con justicia. Si se muestra en base de las leyes de la exégesis que alguna doctrina está enseñada en la Biblia, entonces para demostrar que la doctrina es falsa se necesita más que la mera afirmación de que la enseñanza trae a luz problemas incluso insuperables. De otra manera, se podría demostrar que las doctrinas de la salvación y de la redención son falsas. El mismo método se emplea para rechazar y negar estas doctrinas que el que se emplea en oponerse al premilenialismo. A fin de mostrar la falsedad de la interpretación premilenial de las escrituras, sus oponentes tienen que mostrar que la exégesis premilenial de los pasajes de las escrituras implicados es falsa y errónea. Distinción entre interpretación y aplicación. La interpretación es única, la aplicación es diversa. El propósito principal del intérprete es, en cada caso, el de descubrir la verdadera y única interpretación. La interpretación literal permite una amplia latitud en hacer aplicaciones espirituales de todos los pasajes, evitando los extremos. Se pueden citar unos ejemplos para ilustrar esta regla. 1. Jonás pasó literalmente 3 días y 3 noches en el vientre del pez como disciplina espiritual por su desobediencia. Cristo tomó este hecho para aplicarlo a su muerte. Mateo 12:40. 2. La circuncisión en el Antiguo Testamento fue dada como señal de la consagración y de la separación del pueblo de Israel, la nación elegida. En el Nuevo Testamento, Pablo la utiliza para explicar el despojamiento del viejo hombre propuesto a los verdaderos creyentes.
Filipenses 3:3, Colosenses 2:11. Es necesario entonces no concentrarse tanto en uno de los polos de reflexión que se pierda el otro de vista. Algunos han hecho tanto de la aplicación que se ha perdido la verdadera interpretación. Este es generalmente un camino hacia el amilenialismo. Otros han puesto tanto esfuerzo en descubrir la interpretación que han perdido todas las aplicaciones con sus bendiciones resultantes. El Salmo 122:6 puede utilizar como un ejemplo de la apropiada distinción entre la interpretación y la aplicación. El versículo dice: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. El intérprete literal entiende este versículo en un sentido doble. 1. La referencia principal es a la ciudad de Jerusalén y a ello por lo que ella representa como la capital de la nación y de la tierra de Israel. Y 2. Hay también una aplicación secundaria, pero no interpretación, que es permisible. Esto es una expresión de la verdad general de que en todas las generaciones la bendición divina ha descansado sobre aquellos que han impulsado la obra de aquellos identificados con el Señor. No obstante, la aplicación no toma en ningún momento el lugar de la interpretación. Lenguaje figurado. Aunque mucho de la profecía se da en términos claros, mucha parte de ella está dada en lenguaje figurado y esto constituye un problema de interpretación. Se puede decir de una manera general que la utilización del lenguaje figurado no compromete ni nulifica el sentido general de la cosa a la que se aplica. Las figuras del lenguaje constituyen un uso gramatical legítimo para ser portadoras de un significado literal. Más específicamente, en la interpretación de figuras de lenguaje se puede decir como Patrick Faybarin, que se debiera tener cuidado en dar un giro justo y natural en oposición a los giros extravagantes e imaginativos a la figura empleada. Lo hacemos así sobre la base de que el lenguaje figurado es de conformación popular y se haya basado en aquellas semejanzas más amplias y evidentes que no se tienen que investigar, sino que se reconocen con facilidad y que se utilizan en general. La utilización que los premilenialistas hacen de los tipos provoca a menudo críticas a este respecto. La utilización de los tipos es perfectamente legítima como ilustración de la verdad, aunque no se debiera de utilizar para enseñar doctrina. Todos los literalistas reconocen numerosos tipos en profecía, pero insisten en una interpretación sólida gramatical. Una cosa es decir que Israel tipifica a la iglesia, como dicen los premilenialistas, correctamente. Otra muy distinta es decir que Israel es la iglesia, como enseñan los amilenialistas. El amilenialista reprocha de inmediato al literalista que no sea coherente consigo mismo debido a que no recurre al cumplimiento literal de las figuras del lenguaje y de las metáforas que aparecen en las escrituras. A guisa de ejemplo, los versículos que describen a Cristo. Rodeado de perros, Salmo 22:16. Librado de los cuernos de búfalos, Salmo 22:21. Con los oídos abiertos, traspasados, Salmo 46. Hundido en cieno profundo, Salmo 69:3. W.J. Grier impondría a los literalistas que entendieran en este pasaje a verdaderos perros, a verdaderos búfalos, etc. Sin embargo, una exégesis normal de estos textos reconocerá en estas expresiones sencillas metáforas que son muy numerosas en la Biblia. Su presencia y su sentido son tan evidentes que su interpretación no presenta dificultad alguna. Examinemos ahora cada uno de estos casos. 1. Perros me han rodeado, Salmo 22:16. La frase que sigue muestra a las claras que se trata de una figura del lenguaje.
Me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Pablo escribió: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Filemón 3:2. Por su parte, Juan se explica mediante estas palabras: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras. Apocalipsis 22:15. A nadie se le ocurriría interpretar en sentido propio tales figuras de lenguaje, y un literalismo consecuente no lo demanda. 2. Líbrame de los cuernos de los búfalos. Salmo 22:21. Se trata del mismo contexto que ya hemos visto antes, donde se describe a los verdugos del Mesías y son descritos como perros, león y búfalos. 3. Has abierto mis oídos. Salmo 46. La mayor parte de los comentarios relaciona este versículo con Éxodo 21:6 y con la costumbre de traspasar el oído de un esclavo. Subrayan sencillamente que Cristo entiende la voz del Padre y que la obedece. Isaías 55. 4. Las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cielo profundo. Salmo 69, 1 y 2, 14 y 15. Este salmo describe los sufrimientos y la muerte del Mesías. Hundirse, ser sumergido, son metáforas muy corrientes. Cristo habla aquí de su muerte como de un bautismo, como de una inmersión. Así, las figuras del lenguaje no constituyen causa para espiritualizar las escrituras, dice G. Hospers. Se tiene que señalar que los oponentes del premilenialismo confunden a menudo los temas con una equivocación de las legítimas figuras del lenguaje con el propio concepto artificial de ellos de espiritualización. Citando Gálatas 4:24 al 26 como un ejemplo específico, dice además: es una alegoría de Pablo, como ya se ha afirmado antes, según la buena retórica. Una alegoría es una metáfora ampliada. Tenemos por ello que discriminar agudamente entre tomar una alegoría como equivalente a espiritualización y como figura de lenguaje regular. En el pasaje, Pablo utiliza términos geográficos por medio de los cuales dio una ilustración. Lightfoot lo expresa bien. Con San Pablo, por otra parte, la carrera de Agar es una alegoría debido a que es historia. El símbolo y la cosa simbolizada son la misma cosa. En clase. Con Filo, la alegoría es toda la sustancia de su enseñanza. Con San Pablo es tan solo un accesorio. La utiliza más como una ilustración que como un argumento. En conclusión, se puede afirmar que en relación con la utilización del lenguaje figurado, el intérprete no debiera buscar el sentido literal de las palabras empleadas en la figura, sino en el sentido literal expresado mediante el uso de la figura. El lenguaje figurado no anula la interpretación literal. La ley del cumplimiento. En la interpretación de la profecía incumplida, la profecía cumplida forma la pauta. La manera lógica de determinar cómo Dios cumplirá la profecía en el futuro es descubrir cómo la ha cumplido en el pasado. Si los cientos de profecías referentes a la primera venida de Cristo se cumplieron literalmente, ¿cómo puede nadie rechazar el cumplimiento exacto de numerosas profecías referentes a su segunda venida y reinado sobre la tierra? Feinberg cita un ejemplo pertinente. Tornar, por ejemplo, las palabras de Gabriel en el primer capítulo de Lucas 1:28 al 32, en donde predice el nacimiento de Cristo según las palabras del ángel. María literalmente concibió en su seno, literalmente dio a luz a un hijo, su nombre fue literalmente llamado Jesús, fue literalmente grande y fue literalmente llamado el Hijo del Altísimo. ¿No se cumplirá igual de literalmente que Dios le ha de dar todavía el trono de su padre David,
que Él reinará sobre la casa de Jacob para siempre y que de su glorioso reino no habrá fin. ¿Cuán incoherente es entonces aplicar ningún tipo de hermenéutica cuando hubo necesidad de hacerlo con las profecías de su primera venida? En sus notas multicopiadas, G. Winston establece una lista bastante impresionante de cumplimientos citados en el Nuevo Testamento. Es así una demostración patente de la validez de la interpretación literal practicada por los autores inspirados de los Evangelios, el Nuevo Testamento y las profecías ya cumplidas. Las profecías acerca del tema de la primera venida de Cristo tuvieron un cumplimiento literal. Los autores del Nuevo Testamento se complacen en citar las predicciones del Antiguo Testamento y los sucesos que son su cumplimiento. A menudo se introducen con la fórmula a fin de que se cumpliese. Su nacimiento virginal. Mateo 1, 18 al 25 cita a Isaías 7, 14. Su nacimiento en Belén, Mateo 2, 5 y 6, cita a Miqueas 5, 1. Su peregrinación por el territorio de Zabulón y de Neftalí, Mateo 4, 13 al 16, cita a Isaías 8, 23. Su entrada en Jerusalén al lomo de un asno, Mateo 21, 2 al 7, cita a Zacarías 9, 9. El repartimiento de sus vestidos, Mateo 27, 35, cita a Salmo 22, 18. La incredulidad acerca de él, Juan 12, 37 al 41, cita a Isaías 53, 1, 6, 10. Su muerte, Hechos 8:32 al 33 cita a Isaías 53, 7 y 8. Su resurrección. Hechos 2:24 al 32 cita a Salmos 16, 7 al 10. Su ascensión. Hechos 2:33 al 35 cita al Salmo 110, 1. Los numerosos pasajes citados por nuestros amigos amilenialistas para refutar esta ley fundamental se interpretan dejando de lado el contexto o el conjunto de datos de la situación. Veamos algunos ejemplos. Génesis 12:3, citado en Gálatas 3:7 al 9. Según esta profecía, los gentiles serán hijos de Abraham por la fe. Pablo cita aquí estas palabras en relación con el cumplimiento de ellas en cuanto a las naciones. En ti serán benditas todas las naciones, versículo 8. Lo cual en absoluto niega el cumplimiento de esta palabra hacia la nación judía. Haré de ti una nación grande, Génesis 12:2, y todo Israel será salvo, Romanos 11, 25 al 26. Si es evidente que los gentiles dentro de la iglesia constituyen la posteridad espiritual de Abraham, el cumplimiento de las profecías dadas a Abraham acerca de su posteridad física, los judíos, no queda por ello modificado. Esta cita del Antiguo Testamento en el Nuevo acerca del tema de la posteridad de Abraham no constituye por ello prueba de un cumplimiento integral por parte de la Iglesia de las profecías hechas acerca de la nación judía y aún menos de una supresión de su aplicación literal a la nación judía. Amós 9, 11 al 12, citado en Hechos 15, 13 al 18. Considerando desde el punto de vista gramatical, la cita de Hechos 15 demuestra que Dios había previsto ya anteriormente la salvación de las naciones, versículos 14 y 17. Las palabras del versículo 16, y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, confirman el pensamiento sin hacer alusión al establecimiento de la iglesia, al revés de lo que pretende la tesis amilenarista. En varios casos, el Nuevo Testamento cita extensamente pasajes del Antiguo Testamento sin que todos los elementos citados tengan un lazo directo con el tema tratado. Así le hubiera sido difícil a Jacobo apelar al pasaje de Amós 9, empezando por las palabras para que el resto de los hombres, al afirmar en el versículo 15 que las palabras de Amós concuerdan con el hecho de que Dios está actuando para
elegirse un pueblo de entre las naciones. Versículo 14. Jacobo quiere apaciguar a los creyentes judíos deseosos de imponer la observancia de la ley a los creyentes provenientes de la gentilidad. No pretende por ello que la salvación de los gentiles sea el cumplimiento integral de esta profecía dirigida a los judíos. Para él, la conversión de los gentiles concuerda con el plan de Dios presentado por los profetas. Para una exégesis complementaria de este pasaje, ver página 120. Malaquías 4, 5 y 6, citado en Marcos 9, 12 y 13. Cristo le dijo a los judíos: Elías ya vino, versículo 13. Según los amilenialistas, Juan el Bautista cumplió así plenamente la predicción de Malaquías 12. Cuando los judíos preguntaron a Juan el Bautista: ¿Qué pues, eres tú Elías? Les respondió claramente: no soy. Juan 1:21, cosa que confirma después en los versículos 25 y 26. Es demasiado fácil atribuir esta clara respuesta de Elías a su ignorancia o a su modestia, pero Jesús mismo, antes de decir Elías ya vino, Marcos 9:13, dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Marcos 9:12. El tiempo futuro de este verbo, además de la alusión a la restauración de todas las cosas, muestra que esta profecía no quedará plenamente cumplida hasta la segunda venida de Cristo. La profecía de Malaquías lo precisa así por su parte: He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Malaquías 4:5. No puede entonces tratarse de la primera venida de Cristo. Los padres de la Iglesia han propuesto como solución a este problema las palabras de Lucas 1:17: E irá Juan el Bautista delante de él, Dios, con el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, según Juan Crisóstomo. Así como hay dos venidas de Cristo, hay dos venidas de Elías. Primeramente Juan, antes de la primera venida, llamado Elías, ya que vino con el espíritu y el poder de Elías. Después Elías en persona, antes de la segunda venida de Cristo. Y según San Agustín, lo que fue Juan para la primera venida, lo será Elías en la segunda venida. Así como hay dos venidas, así hay dos heraldos. Es evidente que estos dos padres de la Iglesia esperaban todavía el cumplimiento literal de la profecía de Malaquías con respecto al retorno de Cristo. Para ellos, la aplicación espiritual a Juan el Bautista era suplementaria en un sentido propio y no era una sustitución, que es lo que mantienen los amilenialistas. La ley de la doble referencia. A menudo una profecía puede tener un doble cumplimiento, uno en las circunstancias inmediatas y otro en el distante futuro. El ejemplo clásico lo tenemos en la profecía de Joel 2, 28 y 29, con respecto a la venida del Espíritu Santo, citada por Pedro en Pentecostés. Un simple vistazo al contexto en el Antiguo Testamento es suficiente para demostrar que Joel se refería a los tiempos del fin, el día de Jehová. Así, la profecía se cumplió parcialmente en Pentecostés, pero sin la universalidad toda carne que caracterizará al retorno de Cristo. Los salmos dan muchos ejemplos de esta ley y los amilenialistas admiten que hay muchas referencias que no tienen una explicación adecuada en las experiencias inmediatas de David y que por ello señalan a su cumplimiento por parte del hijo más grande de David. No obstante, el doble cumplimiento es un cumplimiento literal y es por ello coherente con las reglas básicas de la interpretación. La ley de la relación temporal. Esta ley puede asumir varias formas. Puede describirse dos o más eventos de un carácter parecido en un perfil común. La profecía del llanto de Raquel por sus hijos constituye un ejemplo de esto. Las escrituras revelan que esto se aplica a la cautividad babilónica en el primer caso
y al degüello de los niños inocentes bajo Herodes en el segundo caso, Jeremías 31:15, Mateo 2:18. Esta ley toma otra forma cuando eventos futuros se hallan tan mezclados en el horizonte profético como para parecer picos en una cadena de montañas, estando escondidos los valles entre ellos. El simple hecho de que dos eventos estén situados uno al lado del otro no constituye prueba de que el cumplimiento vaya a tener lugar en forma simultánea, si incluso en sucesión inmediata. Isaías 9, 6 y 7, 6, 61, 1 y 2. Y Daniel 9, 24 al 27 constituyen unos pocos ejemplos de estos tremendos intervalos de tiempo en las Escrituras, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo para juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías 9, 5 y 6. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas al abatido, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Isaías 61, 1 y 2. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 9, 24 al 27. 4. Resultados y conclusiones. Los resultados de la interpretación alegórica. Los que emplean el método alegórico de interpretación llegan a una diversidad de interpretaciones. Es digno de señalar que los premilenialistas y los amilenialistas concuerdan con las líneas principales de verdad, allí donde se retiene el principio de interpretación literal. Las doctrinas de la teología propia, pecado, salvación, etc., son de acuerdo general, pero es en la doctrina de los eventos del porvenir donde el amilenialista se ve obligado a utilizar el método alegórico, donde hay diversidad. No solamente hay diversidad entre los métodos de interpretación, sino que también hay diversidad dentro de las filas amilenialistas. Tal desacuerdo tiene necesariamente a desacreditar la autoridad de las escrituras ante los no salvos y los no instruidos. La interpretación alegórica favorece al modernismo. Como se ha señalado con frecuencia, es casi imposible hallar un liberal o modernista premilenialista. Entre los hermanos que han sido los supuestos fundadores del moderno literalismo, el liberalismo es prácticamente desconocido. Por otra parte, el gran cuerpo del protestantismo modernista es reconocidamente amilenialista. Así, el método alegórico del amilenialismo es un paso hacia el modernismo.
Finalmente, se debiera señalar que la interpretación alegórica no puede explicar las escrituras. Naturalmente, son muchas las doctrinas explicadas por los amilenialistas, pero en estas se sigue el principio literalista. Pero en el campo de la escatología, incluso el amilenialista admite que la doctrina de los eventos del porvenir es todavía un campo inexplorado. Ciertamente esto no se puede decir del premilenialismo. Los resultados de la interpretación literal. Si se acepta una interpretación literal, método que todos los reformadores defendieron intensamente, se llega al premilenialismo como explicación lógica y normal de todo el aspecto terrenal y material de la profecía bíblica que el amilenialismo deja en forma tan vaga. No se puede olvidar que precisamente eso, las promesas y los pactos, lo que Pablo presentó como todavía válido, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Romanos 9, 4 al 5. Va aún más lejos e insiste en el hecho de que la nación de Israel no está definitivamente rechazada, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Romanos 11, 25 y 26. Dejémonos convencer por estas declaraciones tan claras del apóstol. Conclusión. En este capítulo hemos tratado del punto básico. Si se interpreta literalmente, se llega al sistema premilenial. Si se emplea el método de espiritualización o de alegorización para la interpretación en el campo de la escatología, se llega al amilenialismo. No hay desacuerdo sobre las reglas fundamentales de interpretación, incluso a pesar de que ellas significan interpretación literal. El desacuerdo se halla en la interpretación de la profecía. La respuesta amilenial es una hermenéutica especial, que es especial en el sentido de que contradice todos los principios hermenéuticos literales. La respuesta del premilenialista incluye algunas consideraciones especiales en la interpretación de la profecía, pero estas son especiales en el sentido de que son particularmente útiles solo en la interpretación profética, en tanto que al mismo tiempo son armoniosas con los principios básicos de la hermenéutica. Así, el premilenialismo se halla sólidamente basado en la hermenéutica, y sobre esta sólida base descansa el resto de este libro.